Autoscanner va a dialogar con Alejandro Furas, quien es el director técnico de Global NCAP, una ONG especializada en determinar cuáles son los vehículos más seguros, pero también los que no lo son. ¿Por qué no nos explicás qué tenemos acá? Este dummy, ¿cómo funciona? ¿Qué es? ¿A qué se parece? Bien, este dummy que tenemos aquí es el dummy para impacto frontal. Es como se ve, como un ser humano, pero no solo se ve, sino que tiene la misma distribución de pesos, la misma distribución de medidas, la misma distribución en cuanto a los movimientos, la misma forma de movimientos, imita a un ser humano real. Hablamos de que este modelo tiene una gran biofidelidad, es muy parecido al modelo biológico que somos nosotros mismos. ¿Y cuánto cuesta un muñeco de estos? Un muñeco de estos anda aproximadamente entre 200 y 300.000 euros. En el momento del impacto, ¿cómo se registran los golpes que recibe el dummy dentro del auto? El dummy tiene adentro una estructura ósea parecida a la nuestra y nosotros lo que hacemos es, tenemos sensores y cada uno de esos sensores va con un cable hacia afuera del dummy. Y lo que vamos a mostrarles ahora es cómo son esos conectores para ver cómo llegamos con esa información al sistema central de datos. Lo que tenemos aquí es el mismo dummy que estábamos viendo hace un metro atrás, unos instantes anteriores, y aquí lo que tenemos son los conectores con los que sale la información de esos sensores que están en la cabeza, en el cuello, en el pecho. ¿Y a dónde van conectados? Desde el dummy salen a lo que se llama un data logger, una caja que es la que recibe todos esos datos, los arma, los acomoda en cierta forma, en lo que vendría a ser una planilla de cálculo, y los envía por un cable de señal a una computadora central, que es la que hace los registros completos de las lecturas de los dummies. Yo en la preparación del dummy, antes del impacto, he visto que le colocan marcas de colores en las cejas, en la nariz, en algunos puntos. ¿Para qué se utiliza eso? Exacto. En la cara se pone cejas, nariz y mentón, en las rodillas y toda la tibia se ponen diferentes áreas coloreadas. Eso se utiliza para saber en qué lugar del vehículo impactó cada una de esas partes del cuerpo, que son las partes que realmente dan impacto. ¿Cómo es la estructura interna de un dummy? ¿Cómo siente un dummy? Bien, fantástico, porque hasta ahora vemos al dummy como si fuera un muñeco Ken. Vamos a ver lo que es el dummy. Parece un juguete, ¿no es cierto? Parece un juguete y la gente de hecho lo ve como si fuera un maniquí de un shopping. Vamos a ver cómo es el dummy por dentro. Como decíamos antes, el dummy adentro tiene una estructura ósea, una estructura de cuerpo muy similar a la de los seres humanos. Esto parecen costillas. Exactamente. Entonces, si nos recordamos un poco de la anatomía en la escuela, vamos a ver de que tenemos, por ejemplo, costillares, esternones, clavículas, ¿tá? Y todos esos elementos, se ven también los cables y todas las conducciones, tienen sensores, como hablábamos hoy. Tiene un sensor en el pecho, o sea, en el medio del esternón. Tiene un sensor también que detecta cuánto se estira, se comprimen las costillas. Tiene un sensor que nos detecta cuánto se comprime la clavícula. Un sensor que me indica cuánto se mueve el cuello y otro que me indica cuántos son los golpes en la cabeza. O sea, qué niveles, qué volumen, qué importancia, qué valor elevado o no tengan los golpes en la cabeza. Los dummies están hechos primero materiales y de cierta forma para superar o para, digamos, ser mucho más fuertes que un ser humano. ¿Por qué? Porque las cargas que nosotros usamos o las fuerzas que reciben en choques serios que hacemos en pruebas severas, el dummy en ese momento no se nos puede romper, porque si se rompe no nos permite medir en forma adecuada en ese hueso, en ese cuello, en ese cráneo, cuántas serían las cargas que puede llegar a soportar. Por esas razones que son indestructibles. Y aparte de eso, son herramientas de alta precisión que si son vulnerables a algún tipo de rotura o de quiebre o algún tipo de deformación, nos van a afectar en la medida, en las mediciones. Entonces son máquinas que tienen que ser, o aparatos, herramientas que tienen que ser lo más indestructibles posibles por un tema de fiabilidad, de confiabilidad de resultados, primero, y un tema también de utilización del propio dispositivo del dummy. Obviamente se rompen. Hay casos, hemos tenido rupturas de dummies. Más que nada, cuando las calibraciones fallan, hay que cambiar alguna pieza o se nos han roto dummies en lo que son las carnes o la parte de silicona que va por fuera. Se han desgarrado, digamos. Exacto, que se cortan con algún pedal, que se cortan con algún plástico, con algún elemento del vehículo que obviamente nos puede causar. O alguna chapa, por ejemplo. O alguna chapa. Así como le causa a un dummy de silicona resistente, imagínense lo que haría una persona en el mundo real. Bueno, ahora vamos a mostrarte los dummies niños. Aquí lo que tenemos es toda la colección de dummies niños, es toda una familia de dummies niños. Y las características técnicas de cada dummy son niños, son exactamente igual que los adultos. Carne, metal, sensores. Exactamente, son las mismas características, nada más que obviamente el cuello del niño sabemos que tiene mucho menos resistencia que el cuello del adulto. Sabemos también de que el pecho del niño tiene otra resistencia mecánica, otra complexión mecánica, entonces por eso son un poquito diferentes. Pero también hay la gente dice que
los bebés o los pequeños son más maleables, son más resistentes a ciertos golpes o a ciertas torceduras. ¿Cómo se evalúa esto en este caso? Es relativo. Te lo voy a decir de otra forma. El niño no es un adulto en miniatura. El niño tiene una proporción de cabeza, proporción de peso del niño está en la cabeza. Si tú vienes a un niño como ese, es bien cabezón. Y el niño, si bien puede tener más esa mayor resistencia en la parte ósea, golpearse la cabeza, tener cierta elasticidad, el cuellito del niño, en proporción, para soportar el peso de la cabeza, es más débil. Es mucho más débil, exactamente. Ajá. ¿Qué información recolectan ustedes de los dummies bebés? En el dummy bebé la principal información que tenemos es cabeza, cuello y pecho. Esas son las 3 áreas de información que tenemos, a diferencia del adulto que tenemos mucho más información. En el dummy bebé lo que nos interesa obviamente son los golpes en la cabeza, el cuello. En el dummy pequeño tenemos 2 dummies, un dummy que es de 18 meses y un dummy que es de 3 años. El cuello del dummy de 18 meses es la parte más delicada y si nosotros observamos no solo en las recomendaciones que hacen los fabricantes de cómo llevar a los niños, sino que en la vida real el niño de 18 meses va mirando hacia atrás. El cuello, sea, la silla se ubica en dirección respaldo opuesta. con respaldo. Respaldo Exacto. de la silla bebé, respaldo del acompañante o del conductor. Exactamente. En el caso de los dummy niños, como les decía, la información es limitada. Pecho, cuello y cabeza. ¿Podemos tomar uno? La idea es esa. Esto es un dummy de 18 meses. Bueno, pesa bastante Pesa bastante, ¿no? y ves también que los movimientos que tiene en sí, ¿tá? O sea, el movimiento de cabeza, si lo mueves, es como un niño de esa edad. ¿Qué haría falta para que los ganchos ISOFIX sean obligatorios en los vehículos que se fabrican en la región? 2 cosas. Primero, la obligatoriedad de por sí. Y segundo, una normativa técnica que los defina en forma clara. Normativa técnica me refiero a que no solo las dimensiones, las formas, etcétera, sino que me estoy refiriendo particularmente a que tiene que tener cierta resistencia y cierto proceso de homologación administrativo que asegure que esos ganchos siempre tienen esa misma fuerza, esa misma fortaleza. Muy bien. Seguimos con más autoescáner.